El sacramento de la confesión es para nosotros una gran bendición que deberíamos apreciar mucho más en general y asegurarnos que habitualmente recurrimos a él porque fue establecido por Jesucristo precisamente para restaurarnos en la gracia, ¿no? En la gracia que podemos perder a través del pecado mortal o que se puede enfriar a través del pecado venial, y en consecuencia es importante recurrir a ella, y la mejor forma, recomiendan múltiples directores espirituales, muchos santos, es estableciendo una frecuencia. Como para la gran mayoría recurre a la confesión cuando cree que ha incurrido en pecado mortal y solamente ha incurrido en pecado mortal, y eso no está mal, ¿no? Pero recordemos que la confesión no solamente tiene la gracia de restablecernos en la relación con Dios, en la amistad con Dios, sino también, y esto muy pocas veces se menciona y se recuerda, es que una de las gracias particulares del sacramento es el de prevenir el pecado. Y por eso ustedes ven personas de la vida consagrada, religiosas, comunidades religiosas en general, suelen tener una frecuencia regular para confesarse, y no porque necesiten, en el sentido de que están en urgencia, están en pecado mortal, están fuera de la gracia de Dios, sino porque ese sacramento primero les ayuda, nos ayuda a tener una conciencia más fina frente al pecado. Alguna vez yo he hablado con personas que se iban a confesar después de 40 años y dicen, bueno, no sé de qué confesarme. Y claro, no saben de qué confesarse, no porque en 40 años no hayan hecho nada malo, ¿no? Difícil de creer, sino porque al no recurrir a la confesión, simplemente se ha perdido el hábito de qué es pecado, qué cosa estoy haciendo mal, si estoy estafando cuando hago mi negocio, si estoy pagándole menos a mis empleados, a pesar de que puedo y debo pagarles más, o sea, miles de cosas, maltrato a las personas que viven cerca de mí, tengo un comportamiento cívico deleznable que hace sufrir a las demás personas. Hay múltiples formas en las que estamos constantemente cayendo, por eso somos pecadores, ¿no? Pero la confesión nunca va a poder establecerse como el sacramento que debe ser en nuestra vida cristiana si es que la confesión no está más disponible, ¿no? Y acá vemos que la gran mayoría de parroquias no ofrecen la confesión, en parte porque el sacerdote está muy ocupado, pero en parte porque hay un círculo vicioso, ¿no? Los sacerdotes dicen, mira, no vale la pena establecer horarios de confesión porque tengo muchas cosas que hacer, y cuando ofrezco confesión nadie viene a confesarse. Y cuando uno le pregunta a los fieles por qué no se confiesan, dicen porque no hay horarios de confesión. Y yo he visto parroquias romper ese círculo vicioso, y la única forma es que los sacerdotes se hagan disponibles, y que al comienzo van a, entre comillas, perder el tiempo hasta que la gente sepa que hay confesiones allí. Yo recuerdo cuando comencé a tomar la vida católica en serio en Lima, cuando vivía en Lima, en el Perú, era dificilísimo encontrar un lugar donde confesarse, y era sabido que en una parroquia claretiana había un sacerdote mayor, muy mayor, que había hecho su apostolado de la parte, digamos, ya final de su vida, estar en el confesionario. Y ese era un lugar donde no solamente uno iba a confesarse, sino que había fila para confesarse. Y el otro lugar era en el centro de Lima, bastante lejos de donde yo vivía, donde en la iglesia de San Pedro de los jesuitas estaba más de un jesuita, algunos de ellos famosos confesores, ¿no? Hombres de Dios realmente. Estos jesuitas estaban ahí disponibles, y los confesionarios tenían cola para confesarse. Recuerdo una trampita que habíamos aprendido algunos de mis amigos y yo, y es que un sacerdote jesuita anciano, pero completamente lúcido, que escuchaba confesiones, aceptaba
las confesiones de las mujeres solamente en los lados del confesionario, donde estaban las divisiones, como los confesionarios tradicionales, pero aceptaba confesiones de varones, solamente de varones, cara a cara, es decir, arrodillándose delante de él en la parte delantera del confesionario. Y a veces, si la cola era muy larga, especialmente de señoras, de mujeres, uno se paraba adelante y el sacerdote lo llamabas y uno podía confesarse cortando un poco la cola, ¿no? Lo digo con cierto arrepentimiento ahora, creo que eso no era el espíritu pues, de la confesión, parte de hacer la cola es, digamos, es parte del proceso de irse a confesar. Pero un tema muy importante que un sacerdote dominico ha recordado con un ensayo escrito en los Estados Unidos es el de recordar que la confesión no es terapia. Y este es un tema muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque afecta tanto al sacerdote como a los que quieren confesarse. Como explica Santo Tomás de Aquino, la confesión, ¿qué cosa es? Es una corte de apelaciones. O sea, para tratar de entender lo que significa la confesión ante Dios, como saben ustedes, la corte de apelaciones van las personas que ya han sido declaradas culpables para pedir alguna forma de misericordia y ya no de justicia, porque la justicia se ha cumplido, ha sido condenada por culpable. Cuando nosotros pecamos y rompemos la gracia de Dios, ya somos culpables y ya hemos sido sentenciados. Si morimos en pecado mortal, nos vamos al infierno, ya estamos sentenciados. Entonces la confesión es donde el Señor demuestra esta misericordia totalmente gratuita para liberarnos de ese pecado. Y punto, eso es lo que es. Entonces, ¿qué cosa significa esto? Significa que yo voy a confesar mis pecados y punto. No a explicar por qué cometí los pecados que cometí, no a justificarlos, no a decir, mire, padre, le grité a mis hijos, pero le grité porque ya estaban portándose muy mal, realmente ya me habían acabado la paciencia. Eso es terapia, eso explícaselo a tu terapista si lo tienes, o a tu abuelita, que a veces que la mayoría de las veces es mejor que un terapista. Y lamentablemente muchas personas van buscando soluciones a las causas de sus pecados. Y eso es dirección espiritual, y si es que es buscando una solución psicológica, es como digo, terapia. Eso no es la confesión. Entonces, ¿qué cosa sucede? Los sacerdotes se ven inundados por toda esta verborrea de personas que van allí a hacer catarsis, no a que les perdonen sus pecados. Claro, se van con la absolución, ¿no? Entonces se les perdonan sus pecados. Pero básicamente hablan de todo, que mi vecina, que esto, que lo otro. Sobrecargando a los sacerdotes, alargando las confesiones innecesariamente y haciendo que los demás fieles no puedan muchas veces alcanzar la confesión por personas que van y acaparan al sacerdote innecesariamente. Si tú eres uno de esos hermanos, cambia. Esa no es la confesión. La confesión no es tu catarsis, la confesión no es tu terapia, la confesión no es tu dirección espiritual. Es la confesión de los pecados para que el sacerdote, en nombre de la iglesia, no, con la potestad de Jesucristo, te absuelve tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tú te puedas ir tranquilo y en paz, con el propósito de nunca más pecar. Esa es la confesión. Y cuando los sacerdotes lamentablemente ya han asumido la expectativa de que la gente está buscando terapia, también ellos muchas veces incluyen preguntas. Que un sacerdote repregunte para aclarar la naturaleza de un pecado no está mal, al contrario, es bueno, es la buena práctica de un confesor. Pero cuando hace preguntas que no tienen que ver con la naturaleza del pecado, que tienen que ver con las causas, las circunstancias, etc., ahí el sacerdote está convirtiendo la confesión en una terapia. Él está contribuyendo a socavarse a sí mismo. Y eso no solamente socava pues, la práctica del sacramento, sino que también incomoda a muchas personas que dicen, bueno, si es que voy a ir a la confesión y voy a ser interrogado sobre los detalles, y no van a escuchar simplemente mis pecados tal como son, confesados con claridad, con honestidad, sino que van a tratar de hacerme terapia, desaniman a que las personas vayan a confesarse. Entonces se convierte en un círculo vicioso si es que nosotros no entendemos y no establecemos que la confesión es el sacramento en el cual nosotros
decimos y confesamos con dolor de corazón los pecados que hemos cometido, todos, no solamente los mortales, ya que estamos ahí, también los veniales, y recibimos el perdón de esos pecados y la gracia para esforzarnos para no volver a pecar. Recuperar la confesión en su verdadero sentido va a ser de enorme fruto espiritual para todos los católicos. Que tengas un buen día.